Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy buenas noches, estimado amigo y hermano. Gracias por estar con nosotros una vez más en este tu programa, La Luz en mi Andar. Estamos sumamente contentos porque usted saque un momento de su tiempo para estudiar más acerca de la palabra de Dios. Antes de empezar con este estudio, vamos a ir al Padre en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea su santo y poderoso nombre. Nos dirigimos ante usted para pedir disculpas por cualquier pecado que hayamos cometido, oh Dios, para que esta oración llegue limpia a su presencia, oh Dios. También le queremos pedir que usted bendiga a los hermanos y a todas las personas que están escuchando esta lección, que están también viéndonos. Usted sea con ellos, con cada uno de ellos, oh Dios, y con cada uno de nosotros también para poder aprender más sobre tu palabra y ponerla en práctica en nuestra vida, oh Dios. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario y es en el nombre de Cristo Jesús que pedimos todas estas cosas. Amén. Bien, hermano, como lo hemos dicho, nuevamente bienvenidos al que apenas nos acaba de sintonizar. Le damos la bienvenida y le damos las gracias, como lo hemos dicho. Si no se ha suscrito, suscríbase a los canales de La Luz en mi Andar en Facebook, Instagram y YouTube. También recuerde que hay un sinnúmero de lecciones en nuestro canal de YouTube donde usted puede consultar, como lo hemos dicho, distintos temas que se tocan con referente a la Biblia. En esta ocasión ya vamos a ir finalizando nuestra serie de lecciones acerca de las preguntas sobre la iglesia del Nuevo Testamento. Ya vamos bien avanzado, ya nos faltan prácticamente 2 lecciones para terminar esta serie, y esta lección en particular es una lección que yo considero de suma importancia en relación a lo que tiene que ver cuando uno no sigue el modelo o el patrón original. Cuando la iglesia no sigue el modelo establecido por Dios, ocurre lo que vamos a estudiar el día de hoy, y es de suma importancia que nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo tengamos dominio sobre estos temas, en especial si vivimos en ciudades donde la Iglesia romana tiene mayores adherentes que en cualquier otro lugar. Entonces vamos a iniciar este estudio acerca de cuándo y cómo el hombre se desvió del modelo del Nuevo Testamento. ¿Cuándo fue que esto ocurrió? Porque nosotros estuvimos hablando sobre la importancia de un modelo. En estas lecciones atrás estuvimos hablando acerca de la importancia de un modelo, cómo es que, por ejemplo, Noé se siguió bajo el modelo que fue dado por Dios. También Moisés, disculpen, también se basó en el modelo dado por Dios, y así podemos ver nosotros distintos tipos de ejemplos en los cuales las personas se basaron, o los personajes bíblicos se basaron en el modelo que Dios les dijo. Entonces, ¿qué le hace pensar al ser humano que Dios no va a tener en suma consideración el modelo que Él debió darle a la iglesia, que es la esposa de Cristo Jesús? Adán, hermano. Adán, como nosotros conocemos, fue el primer hombre. Fue hecho perfecto, pero llegó a ser apóstata. Esto quiere decir un desertor del modelo original, aquella persona que se desvió. Eso es lo que significa en el griego la palabra apostasía, desviado, desertar el modelo original. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 3 y en Romanos capítulo 5, versículo 12. Entonces, la iglesia del Señor, aunque empezó, hermano, como usted y yo sabemos, bajo la dirección de los apóstoles infaliblemente inspirados
y libres del error, según Juan capítulo 16, versículo 13. Y esto es algo importante porque todo el tiempo que estuvieron los apóstoles vivos, ellos velaron por la seguridad de la congregación. Incluso en ese tiempo donde los apóstoles estaban vivos, se quería inmiscuir el error dentro de la congregación de la Iglesia de Cristo. Eso lo podemos ver, disculpen, en la carta de Juan, que escribe prácticamente contra el gnosticismo, una corriente filosófica que ya se estaba dando en el tiempo de los apóstoles. Entonces vemos que incluso con los apóstoles vivos estaban ellos presentando dificultades para mantener a flote la sana doctrina. Ahora imagínense cuando ellos mueren, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, más bien la noche de hoy. El Espíritu Santo, hermanos, sabía de antemano que como institución, recuerda que la iglesia es una institución, las tres instituciones son la iglesia, el matrimonio y el gobierno. Entonces, el Espíritu Santo sabía que como institución la iglesia entraría en un periodo de apostasía. Nosotros vemos en Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30, que Pablo habla acerca de la apostasía. Dice, ten cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño por quien el Señor ha puesto como obispo, porque después de mi partida, dice Pablo, vendrán tras de mí lobos rapaces que no tendrán compasión del rebaño, parafraseando el texto. Y en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3, y también en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 10, vemos cómo los mismos apóstoles profetizan que la iglesia entraría en un periodo de apostasía. La iglesia, sabemos que según Daniel capítulo 2, versículo 35 y 44 y Mateo 13, 31 al 33, crecería rápidamente, la iglesia crecería rápidamente, pero entraría en un periodo de apostasía, o sea que ella se iba a desviar del modelo original. Muchas de las congregaciones se iban a desviar del modelo original. Vemos que durante los primeros 50 años después de la muerte del apóstol Juan, porque recuerda que Juan muere bajo causas naturales, la iglesia tuvo problemas para mantener la pureza apostólica, o sea, para mantenerse puro en la enseñanza de los apóstoles. La literatura escrita en ese periodo por los conocidos padres apostólicos, o también conocidos como los padres de la iglesia, no fue porque ellos la fundaron, sino porque estuvieron muy cerca de los apóstoles y escribieron también tratados de apologética, por lo que se le conoce también como los apologistas. Muestran el esfuerzo que ellos hicieron para mantener el patrón del Nuevo Testamento. Vemos personas como Ignacio, personas también como Clemente y un sinnúmero de apologistas y de padres de la iglesia que escribieron para poder contender en contra de aquellas personas que querían inmiscuir falsa doctrina dentro de la iglesia del Señor. Externamente vemos que también se bombardeaba la iglesia. ¿Por qué? Porque existía lo que se llamaba como la filosofía griega. Recuerde que en Grecia existían grandes pensadores, grandes filósofos, y ellos marcaron un pensamiento en los cristianos, y antes de que se dieran cuenta empezaron a utilizar terminología filosófica para explicar conceptos cristianos, terminología como el gnosticismo y este sinnúmero de corrientes filosóficas que se levantaron en ese entonces. Eso es desde la parte externa, cómo era que la iglesia era atacada. Internamente, también la iglesia era atacada. Fue afectada de forma negativa por las distintas interpretaciones de su relación con el judaísmo. Recuerde que la iglesia fue constituida por personas que eran judías y también por aquellos que eran gentiles. Entonces, muchos de los judíos pasaron de un sistema de sacerdotal, un sistema que conocemos nosotros como el judaísmo, donde la ley era su máxima autoridad, a un sistema basado en la ley de Moisés era su máxima autoridad, un sistema basado en una ley que conocemos como la ley de Cristo, un sistema totalmente distinto al sistema que ellos conocían como el judaísmo. Entonces ellos trataban de meter a un pensamiento judaico dentro de la iglesia. Eso lo vemos también en epístolas como la que conocemos como la de a los hebreos, en las cuales ellos tratan de poner la ley de Moisés por encima de la ley de Cristo. O sea, tratan de darle más prioridad a Moisés
que a Jesús. Entonces, también internamente la congregación de la iglesia del Señor era atacada. Otros problemas también como el orgullo de los hombres que los llevó a nuevas interpretaciones o cambios en la organización de la iglesia. Los apóstoles también habían profetizado, como lo hemos dicho, que la desviación vendría al momento en que la iglesia se apartara de la sana doctrina. Vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hebreos capítulo 2, versículo 1. ¿Y qué nos dice acerca de esto de la desviación? Dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Observe cómo el autor de Hebreo dice que iba a existir una desviación, o sea que debíamos prestar atención a lo que oíamos para poder retener la sana doctrina. Entonces, es totalmente correcto decir que cualquier cambio en la doctrina u organización de lo que se encuentra en el Nuevo Testamento es una desviación del patrón original. Yo, como predicador o como maestro o como miembro de una congregación, si yo intento ingresar algo a la congregación distinto de lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, es una desviación del patrón original. Entonces hoy a analizar, nos vamos a enfocar en que es verdad que la iglesia apostató con muchas cosas, en lo moral, con el culto, con otros aspectos como la alimentación. En muchas cosas vemos que la iglesia apostató o más bien iba en camino a la apostasía. Sin embargo, nos centraremos en la relación al modelo bíblico del gobierno de la iglesia. ¿Cómo fue y cuándo fue que ocurrió este desvío del patrón original? Lo primero que ocurrió, amigo y hermano, fue una desviación en la organización. Entendemos por organización la jerarquía que existe dentro de la iglesia, la que fue dada en Efesios capítulo 4. Nosotros cuando leemos Efesios capítulo 4 vemos que él mismo instituyó, dice, a unos apóstoles, profetas y él continúa desarrollando. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces vemos que existe una jerarquía dentro de la congregación en la cual el primero evidentemente está Cristo, que es cabeza de todo, que dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 11, que nadie puede poner otro fundamento sino el que está puesto, que es Cristo Jesús. Luego dice Efesios capítulo 4 versículo 11, dio a algunos al ser apóstoles. La iglesia de Cristo tiene apóstoles, pero no están vivos. Los apóstoles se encuentran en el Nuevo Testamento. Entonces vienen los apóstoles, vienen los profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de capacitar a los santos. Entonces la desviación que ocurre primero es en la organización. En la organización de la iglesia del Nuevo Testamento vemos que cada congregación estaba bajo la supervisión de ancianos y estos a su vez estaban también los diáconos, que eran los que los ayudaban a sobrellevar el tipo de supervisión. Observe lo que dice Filipenses capítulo 1, dice, Pablo y Timoteo, siervos en Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, incluyendo, en plural dice, a los obispos y a los ancianos, incluyendo a los obispos y a los ancianos. No dice incluyendo al obispo, no dice incluyendo al arzobispo, no dice incluyendo al obispo cardenal, no dice así, dice a los obispos y a los ancianos que están en Filipos. A estos ancianos, es importante que usted sepa esto, se le conoce también como obispo. Decir obispos en el Nuevo Testamento es equivalente a decir anciano. ¿Cómo yo sé eso? En Hechos capítulo 20, versículo 17, dice de la siguiente manera, y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. En el 28 dice así, ten cuidado por vosotros mismos y por el rebaño, dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios. Entonces vemos que la palabra obispo es utilizada por Pablo intercambiablemente, porque en el versículo 17 dice que desde Mileto Pablo envía que vengan los ancianos. Y luego cuando está hablando con ellos, en el versículo 29 dice que ellos son también obispos, o sea que son también pastores.
para pastorear la iglesia. Entonces, decir ancianos es lo mismo que decir obispo. Tito capítulo 1, versículos 5 al 7 también nos dice esto de que obispo es lo mismo que anciano. Entonces, lo primero que también debemos entender es que no existía diferencia entre los ancianos sobre cuál estuviera por encima de los demás. O sea, no existía un anciano que era el anciano mayor o el anciano anciano. O sea, evidentemente existía una diferencia de edades posiblemente, pero no quería decir que porque ese era el anciano más viejo, entonces él tenía dominio sobre todos los demás. El Espíritu Santo es sabio. Él no pone a una sola persona con ese poder a gobernar una congregación, porque vemos lo que ocurre. Tenemos ejemplos actualmente de qué ocurre cuando una sola persona tiene gobierno sobre una congregación, sino que él pone una pluralidad. ¿Por qué? Porque si hay dos personas, en dos personas puede ser que una esté de acuerdo y la otra no esté de acuerdo. Y los puntos de vista de dos personas son mejores que el punto de vista de una sola persona. Entonces tenemos que tener muy claro esto, no existía una diferencia sobre qué anciano era mayor que otro anciano. O Pablo no le dijo a los que estaban en Mileto, ve, tráiganme a los arzobispos o a los obispos o a los que están por encima de los ancianos para poder hablar yo con ellos y que ellos le comuniquen a los demás ancianos. Pablo no dijo eso. Pablo dijo, tráigame a los ancianos de la congregación. Una de las desviaciones más sorprendentes de la práctica apostólica fue el surgimiento de la monarquía episcopal. Y vamos a entender y a estudiar un poco más acerca de la monarquía episcopal. Disculpe, el concepto de monarca episcopal se refiere a una congregación supervisada por un solo hombre, uno que está por encima de los demás. Esto es lo que se conoce como obispo. El obispo está a cargo de una diócesis. En este caso una diócesis es aquella que está conformada por es parte, dice, del pueblo de Dios que está conformada por distintas congregaciones o por distintas iglesias. Esto es lo que conforma una diócesis. Entonces era una persona, este obispo monarca es aquella persona que está a cargo de todas estas congregaciones. Pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 20. Ahora, mi pregunta es, ¿este es el modelo original? Porque dice que la palabra dice cada congregación era autónoma y tenía ancianos en cada congregación. No decía que había un anciano por encima de los otros ancianos y a este se le rendía cuentas. No dice así la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Un ejemplo común de este tipo de organización es el del obispo, como hemos estado hablando, que está a cargo de una diócesis. La diócesis se conoce como una parte del pueblo de Dios que es liderada evidentemente por un obispo. Entonces eso es lo que se conoce como el clero, que es la congregación ya que no tiene que ver nada con la parte sacerdotal, que eso vamos a ver más adelante. Ignacio de Antioquía, aquí hay un dibujo representativo de él, fue uno de los responsables de esta desviación. Una por una, las iglesias terminaron adoptando esta práctica. ¿Cuál práctica? La práctica de que ellos tenían que nombrar internamente un anciano que estaba por encima de los demás ancianos. O sea que ellos tenían un obispo que estaba por encima de los demás obispos dentro de su congregación. Eso es algo que ellos hicieron. Ignacio primero dijo, ¿quién es este hombre que tiene ese poder? Luego él mismo es el principal responsable de que esa práctica fuera adoptada por las iglesias. Terminaron cayendo una tras otra en seleccionar un anciano o un obispo que estuviera por encima de los demás. El levantamiento de estos obispos fue un proceso antiguo, pero no tan antiguo como el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas de las personas que defienden este tipo de doctrina o este tipo de iglesia que practican esta doctrina dicen esta costumbre, dice, porque hay diferencia entre la palabra de Dios y la costumbre, dice, debemos hacerle caso a la palabra de Dios, pero también a las costumbres, dice, la costumbre de que fuera seleccionado un obispo sobre los demás obispos es viejísima, vieja desde los primeros tiempos, pero el Nuevo Testamento tiene más validez que la parte de la costumbre. Para muchas congregaciones, para muchos grupos religiosos, las costumbres apostólicas o las costumbres religiosas
están al mismo nivel que la palabra de Dios. Y no es así. La palabra de Dios está por encima de la costumbre. Entonces no se debe practicar este tipo de pensamiento. Los eruditos, ya sean muchos católicos, romanos, protestantes y liberales, concuerdan que en el Nuevo Testamento solo existe un orden dual. O sea, solamente existen los obispos, que se conocen también como presbíteros, y los diáconos, aquellos que ayudan a los obispos. Pero en ambos se habla de pluralidad, no se habla de un obispo solamente que está a cargo de una congregación o de una diócesis, no se habla de un diácono, se habla de pluralidad. 1 Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1, también Filipenses capítulo 1, versículo 2, se habla a los obispos y a los diáconos que están en Filipos. La distinción entre obispos y presbíteros fue el primer cambio en la organización de la iglesia. Observe esto, ¿cuándo vino la apostasía? La primera señal de apostasía dentro de la iglesia fue el cambio en la organización de la iglesia. Ya no queremos ser como dijo el Espíritu Santo, ya no queremos tener pluralidad de ancianos, ahora solamente queremos tener un solo obispo que nos gobierne a todos. Y al final terminó existiendo un obispo universal, que ya nosotros lo conocemos como el papado. Alrededor del año 1150 después de Cristo se desarrolló la posición de obispo monarca. En algunas ocasiones este individuo era llamado el presidente de la iglesia, asumiendo las responsabilidades que originalmente le correspondían a los ancianos. O sea, este presidente estaba por encima de los ancianos. Entonces era supuestamente el que, por así decirlo, supervisaba, el que tenía la última palabra. Los ancianos decían algo, le consultaban al obispo monarca, que era el presidente. ¿De dónde sale esta idea? ¿Sale del Nuevo Testamento? No, sale de la mente del hombre que se desvía. ¿Por qué? Porque quiere algo a su conveniencia. Por los siguientes 100 años no existió nadie por encima de este supuesto monarca de la congregación local. El obispo monarca solo tenía autoridad en esa congregación. Para ese momento el obispo solamente tenía autoridad en esa congregación. Luego viene otro aumento y este obispo empieza a tener autoridad sobre una diócesis, o sea, sobre otras iglesias que están alrededor de él y que conforman, así decirlo, entonces un conjunto de iglesias. Ya no le satisface solamente tener dominio en una congregación, en la de él, sino que ahora va a las vecinas a tener dominio también. ¿Dónde dice eso en la iglesia del Nuevo Testamento? Jamás dice que jamás existió eso. Eventualmente el liderazgo de las congregaciones cambió de dejar de ser un gobierno llevado a cabo por una pluralidad de ancianos a pasar a ser un sistema pastoral en el cual un solo hombre gobernaba. O sea, este obispo episcopal, este obispo monarca es el que gobernaba la congregación. Alrededor del 190 después de Cristo, un individuo llamado Víctor de Roma se autoproclama obispo universal, que más adelante vamos a ver que ese obispo universal se convierte en el papa, pero este señor en el 190 se proclama obispo universal, pero nadie le hace caso, lo ignora, o sea, lo dejan pasar. Constantino, porque recuerda que no tenían, los obispos no tenían dominio sobre las otras diócesis, pero esto no iba a ser así por mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que Constantino, el emperador, asume la potestad suprema sobre la totalidad de la iglesia, o sea que él mismo se autodenomina que él está por encima de los obispos. Entonces, ¿qué pasa? Que él convoca el primer concilio que conocemos como el concilio en Nicea, en el 325 después de Cristo. En el 595 después de Cristo, Juan el Ayunador, ya sabemos por qué se llama así, ¿verdad? Patriarca de Constantinopla, recuerde que esa era una congregación en Constantinopla, la otra importantísima para ese entonces era en Roma y la otra también era en Antioquía. Entonces, en el 595 después de Cristo, Juan el Ayudador, patriarca de Constantinopla, porque ya empiezan a existir obispos en Constantinopla, en Roma, en Antioquía y así sucesivamente. Se proclama obispo universal, dice, yo quiero ser ahora el importante, yo quiero ser ahora uno que esté por encima de los demás. Se proclama obispo universal, otro
obispo romano llamado Gregorio, se enoja y escribe lo siguiente. Dice así: no tengo duda alguna al afirmar que quien quiera que se llame a sí mismo sacerdote universal o que desea ser llamado así, que tal persona en su vano entusiasmo es el precursor del anticristo, porque su orgullo se exalta a sí mismo por encima de los demás. Ni por la mente le pasaba a este individuo Gregorio que estaría hablando en contra del mismísimo Papa o incluso en contra de Bonifacio III, que fue su sucesor inmediato. El patriarca de Constantinopla ostentaba todavía el título de obispo ecuménico a pesar de las protestas de Gregorio cuando el obispo romano murió. Entonces, ¿qué pasa? Que después un señor llamado, después de granjearse la mitad del emperador asesino Focas, este le pide a este que le quitara el título de la sede o jurisdicción en Constantinopla. ¿Qué pasa? Que esta persona le quita la jurisdicción a Constantinopla y dice que se debe trasladar a Roma. Entonces John Monsen informó del asunto basándose en la autoridad de Baronius, diciendo que estuvieron de acuerdo los más excelentes eruditos. ¿Qué quiero yo aterrizar con esto? Que evidentemente Focas no prestó atención a la protesta de ellos y más bien se confirió el supremo honor de obispo romano. Y fue así como empezó la supremacía papal y se comenzó a introducir. De modo que este título que Roma está tan orgullosa o codiciado, este título de obispo universal que ya conocemos, que también se conoce como papa, no fue dado por los cristianos devotos, sino que fue dada por Focas, aquel abominable tirano que llegó al trono imperial caminando por la sangre del emperador Mauricio. O sea, esta persona había asesinado al emperador Mauricio y se autoproclama a él como obispo universal. Entonces vemos que existe una desviación en la organización. Dice el señor Mactock que a finales del tercer siglo cada congregación tenía un obispo. Con un grupo de ancianos bajo su mando, cada provincia buscaba tener un obispo por encima del resto, con autoridad para celebrar concilios. Los obispos de Roma, los de Alejandría y los de Antioquía recibieron reconocimiento especial por tener nombres, por así decirlo, nombres bíblicos. Entonces, o por tener descendencia apostólica, eso era que en ese lugar estuvieron. Entonces, eso lo dijo el señor Found William Macdock en The Eternal Kingdom, página 111. En esos escritos dice el señor George Stebbing, incluso un sacerdote, un historiador católico, acepta que la desviación se da en la organización, dice, es en los escritos de San Ignacio donde primero encontramos que se habla de la existencia de 3 distintas órdenes, de obispos, de sacerdotes ancianos y de diáconos. No hay duda de que podemos creer que fueron instituidos directamente por nuestro Señor en persona, pero debemos basar nuestra creencia en la tradición de la Iglesia y no en las palabras del Nuevo Testamento, pues en estas no los encontraremos. Observe cómo dice el señor George Stebbing. Dice en relación al nombramiento o a la división entre obispos, sacerdotes y ancianos y diáconos. Dice, bueno, no hay que tener duda de que fueron tal vez instituidos por nuestro Señor, pero debemos basarnos en la tradición de la iglesia y no en la escritura, porque en la escritura no encontraremos esa división de que existe un obispo por encima del otro. Encontraremos pluralidad de obispos y pluralidad de diáconos. Existe otra desviación que es la desviación con respecto al sacerdocio. Ahora vamos a pasar de la desviación en la organización a otro que tiene que ver con el sacerdocio. Existe evidencia de que para alrededor del 150 después de Cristo se comienza a realizar una distinción entre aquellos que sirven como ministros y el resto de la congregación. Esto es lo que se conoce como el clero. Cuando hablamos del clero hablamos de personas que no participan de los servicios religiosos como lo hacen los supuestos sacerdotes entre comillas. Entonces existe una distinción que no existía en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no existía esa distinción entre el clero y las personas que servían. El obispo tomó la posición de sumo sacerdote. Observe cómo ahora el sacerdocio levita, el sacerdocio del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, se trae acá al Nuevo Testamento, no por inspiración del Espíritu Santo, sino por idea del ser humano.
Observe que el obispo toma la posición de sumo sacerdote, o sea, el que está por encima de los demás ancianos. Los presbíteros toman la posición de sacerdote y los diáconos toman la posición de levita. Observa aquí una imagen representativa de aquella persona que está por encima de los demás. Cosa que el Espíritu Santo nunca dijo ni nunca dio a entender que eso debía existir. Tal sacerdocio se desarrolló a partir de una separación previa de los cristianos en dos niveles, los espirituales y los carnales. Nosotros que estamos acá arriba sirviendo al Señor, nosotros somos los espirituales, no nos equivocamos, hacemos todo correctamente. Y los que están allá abajo, que son el clero, son los carnales, los que no pueden servir a Dios porque están en pecado y hacen una separación, ¿verdad?, de servidores. Junto con el desarrollo del sacerdocio, evidentemente vino un cambio en los servicios de adoración, porque ahora no todos podían adorar a Dios o podían, por así decirlo, ser partícipes de la adoración a Dios, sino que ahora solamente los sacerdotes autorizados podían conducir los servicios religiosos. Entonces empieza a existir ya la desviación con respecto al sacerdocio. Ahora viene otra desviación, que es la desviación en el estilo de vida. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso, porque esto lo tenemos en la actualidad, vemos mucho de eso, porque la desviación sacerdotal la vemos. Evidentemente, el grupo religioso no lo vamos a mencionar, pero ya sabemos cuál es este grupo religioso que tiene y que practica el sacerdocio. Luego viene una desviación en el estilo de vida. El ascetismo y el celibato son las marcas fundamentales en esta desviación. El ascetismo vino como consecuencia del gnosticismo. O sea, ¿qué es el ascetismo? Aquella corriente filosófica que dice que se abstienen de practicar ciertas cosas materiales. O sea, el ascetismo era consecuencia del gnosticismo. Recuerda que el gnosticismo decía que todo lo material es malo. Por consiguiente, el cuerpo humano, como es material, es considerado malo. Entonces hay que purificarlo. ¿Y cómo lo purificamos? A través de la flagelación, a través de no ingerir ciertos alimentos, a través de evitar cualquier contacto que supuestamente es pecaminoso. Entonces observe cómo ya empieza a tergiversarse todo. Y tenemos consecuencias del ascetismo actualmente. Conductas normales como el comer, el casarse y el tener hijos para los gnósticos se tornó malévolo. Y no solo para los gnósticos. ¿Qué grupo religioso prohíbe casarse o dice que el matrimonio no es correcto o no defiende el matrimonio como una base para aquella persona que sirve dentro de una congregación? Prohíben casarse, prohíben comer, prohíben hasta tener hijos. Este pensamiento, el pensamiento del ascetismo, dio cabida al abusar del cuerpo, o sea, dio cabida a lo que nosotros conocemos actualmente como la flagelación, la penitencia, la crucifixión y cualquier acto que atente contra mi cuerpo. O sea, dice que yo para ir a una procesión, yo voy a ir arrodillado, ¿verdad?, derramando espelma de vela sobre mi cuerpo, sobre mi espalda, azotándome con látigo. Inclusive muchas de las personas que se van al extremo se azotaban con látigos con huesos, sangre, se ponen silicio hasta que su cuerpo sangra. O sea, ya van a un extremo a abusar del cuerpo. Eso fue el resultado de esta desviación. Usted puede decir, pero no, no tiene nada que ver. Sí tiene que ver. Ese es el fundamento. El ascetismo es el fundamento de esta práctica que en la actualidad conocemos como procesión, ¿verdad? Las procesiones en la antigüedad, flagelación, penitencia, crucifixión, castigo al cuerpo. Entonces, vemos esta apostasía, esta desviación en el estilo de vida. ¿Quién le dijo a ellos que ellos tenían, para complacer a Dios, tenían que flagelarse? ¿Quién le dijo a ellos que para complacer a Dios tenían que hacer una penitencia, tenían que crucificarse, tenían que maltratar su cuerpo? ¿Quién le dijo a ellos eso? ¿Dónde encuentran ellos eso en el Nuevo Testamento? Un ejemplo en el cual los cristianos se flagelaran para complacer a Dios. Dice, si me amáis, dice el Señor Jesús, guardad mis mandamientos. Eso es lo único que debemos hacer. La vida en celibato empezó también a ser exaltada sobre el matrimonio y los ministros empezaron a considerarse indignos del servicio si estos estaban casados. ¿Qué quiere decir esto? Que empezó a dársele más prominencia a aquella persona que estaba soltera sobre aquella que estaba casada. O sea, el celibato empezó a tener importancia y se fue denigrando el matrimonio. O sea, la institución
también instituida por Dios, se empezó a decir que era mala, que lo que ministraban dentro de la iglesia del Señor era incorrecto que estuvieran casados, porque al casarse se cometía pecado y un sinnúmero de cosas. Pero si Él fue el mismo Dios que instituyó el matrimonio, ¿cómo usted me viene a decir a mí que el matrimonio es malo, es incorrecto, es pecaminoso? Si el mismo Dios dice que hermoso es el matrimonio, el lecho sin mancilla. Vemos aquí este grupo religioso que ya lo conocemos que prohíbe el casarse. Durante los primeros 3 siglos no existía una regla en contra de la práctica del matrimonio para sus ministros. O sea, ellos podían estar solteros o podían estar casados. Sin embargo, era común que los ministros no estuvieran casados. ¿Por qué era común que no estuvieran casados? Porque la presión sobre el celibato vino del pueblo. El pueblo creía que los demonios podían controlar más rápidamente a un hombre casado que a un hombre soltero. Observe cómo el desconocimiento bíblico hace que las personas piensen cosas, digan cosas que no tienen nada que ver con el verdadero cristianismo, con la sana doctrina. Y el celibato, hasta hoy día, dentro de grupos religiosos, es algo que defienden a muerte. Cuando dice que es mejor, Pablo dice es mejor casarse. Si se están quemando, es mejor casarse que estarse quemando. Él dice, si fuera un deseo mío que todos fueran como yo, solteros, pero no es así. Si no es así, pero no quiere decir que eso fuera un mandamiento, que no hay que casarse. Como resultado del ascetismo, emergió algo que conocemos como los ermitaños. Los ermitaños son aquellas personas que se alejan de la sociedad para vivir aislados, valga la redundancia, o sea, viven fuera de la tecnología, fuera de la alimentación, de las vestimentas, de todas estas cosas, viven en el desierto. Nos cuentan acerca de la historia, nos cuentan también acerca de un tal Pablo que huyó por 70 años al desierto, no el Pablo que conocemos Saulo, sino otro, ya en los tiempos después de Cristo. Conclusión, hermano. Cada vez que el hombre se desvía porque cambia el patrón o el modelo divino por otro que le parece mejor o le conviene. Yo quiero tener más poder. Yo soy un anciano, pero quiero tener más poder. Por eso es que el Espíritu Santo, en su suprema inteligencia, ¿verdad?, dice no debe ser uno, porque este se va a envanecer en su conocimiento y en su poder. O sea, como es poderoso, va a dominar a los demás. Deben ser más de dos o más ancianos. ¿Por qué? Porque esto, entre más se dé esto de la pluralidad, va a haber mayor atención sobre la falta de doctrina que se trate de ingresar. Pero si la doctrina pasa por un solo hombre, va a hacerse todo lo que ese hombre quiera dentro de la congregación. Pablo escribió fuertemente acerca de la apostasía que habría de venir. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3. Observe lo que dice 1 Timoteo 4, 1 al 3, pero el Espíritu dice claramente, dice, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, estando Pablo presente, dice, prestando atención a espíritus engañadores, o sea, a falsos profetas, a falsos maestros y a doctrina de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracia participes de ellos, lo que creen y que han conocido la verdad, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada debe rechazarse si se recibe con acción de gracia. Según Timoteo 4, 3 al 4 también nos habla acerca de la apostasía. Vamos a ir a leer ese 2 Timoteo 4, dice 3 al 4. El 2 dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Cada quien deseará hacer lo que quiera, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos y fábulas. Recuerde, amigo y hermano, Dios dio un modelo para la iglesia, un modelo que se encuentra en el Nuevo Testamento, y ese modelo es perfecto. Es perfecto porque fue dado por el Espíritu Santo.
Cometemos errores nosotros como humanos, pero la doctrina de Dios es perfecta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra única responsabilidad? Seguir el patrón divino y no desviarnos de ello. Espero que esta clase haya sido de su beneficio tanto como lo fue para mí y le deseo una excelente noche, un excelente día y que Dios lo acompañe en todo lo que usted haga. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y